Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les preparé esta presentación sobre la estructura atómica, que es el próximo tema que tenemos que estudiar. Bueno, primero vamos a definir un poco qué es un átomo. El átomo es una unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos el elemento químico cloro que tiene determinadas propiedades. Todos los átomos de cloro tienen las mismas propiedades del elemento cloro. Si tomamos, por ejemplo, los átomos de oxígeno, todos los átomos de oxígeno tienen determinadas propiedades que son iguales a las propiedades de la sustancia oxígeno. Los átomos presentan dos zonas bien definidas, un núcleo que se encuentra en la zona central del átomo y una corteza o zona extranuclear que es una amplia zona que rodea el núcleo. Todos los átomos están formados por partículas subatómicas que ahora vamos a estudiar. Las partículas subatómicas son partículas más pequeñas que forman a los átomos. Existen muchos tipos de partículas subatómicas, muchas de ellas las escuchamos en las películas de ciencia ficción, los neutrinos, los positrones, pero nosotros vamos a estudiar solamente tres partículas que se consideran fundamentales, que son los protones, que tienen carga eléctrica positiva y se encuentran en el núcleo del átomo, los electrones, que tienen carga eléctrica negativa y se encuentran en la zona extranuclear, y los neutrones, que no tienen carga, por eso se llaman neutrones, porque son neutros, y se encuentran en el núcleo junto con los protones. Acá vemos un dibujo, un modelo didáctico que lo utilizamos frecuentemente para enseñar este tema. Este dibujo que ustedes ven es muy distinto a lo que realmente es el modelo atómico actual del átomo, que es muchísimo más complejo. Pero nosotros nos basamos en este diagrama que es más simple para explicar. Vamos a ver en este dibujo de un átomo que representa un átomo, una zona central, ¿ven? De color, que tiene esferas de color celeste y de color rojo, que es el núcleo. Esas esferas celestes y rojas corresponden a los protones y los neutrones. Luego vemos toda una gran zona extranuclear donde se encuentran esas esferas de color gris que representan a los electrones, que son los que tienen carga eléctrica negativa. Para hacer más sencilla toda esta cuestión de los nombres, vamos a asignarles un símbolo a cada partícula subatómica. Esto se encuentra también en los libros. Son símbolos convencionales que se utilizan. Los protones tienen un símbolo que es una P y un más arriba. La P es de protones y el más corresponde a la carga eléctrica positiva que tienen los protones. Los electrones los simbolizamos con un E menos, E de electrón, y el menos por la carga eléctrica negativa de los electrones. Y los neutrones los simbolizamos como N0, N de neutrón y 0 porque tienen 0 carga eléctrica, es decir, no tienen carga eléctrica o son neutros. Es lo mismo. Los átomos de los distintos elementos que encontramos en la tabla periódica se diferencian entre sí por la cantidad de partículas subatómicas que contienen, pero por sobre todo se distinguen por la cantidad de protones que contienen. Se denomina número atómico a la cantidad de protones que contiene un átomo y se representa con la letra Z mayúscula. El número atómico de cada elemento lo encontramos en la tabla periódica de los elementos. Veamos cómo encontramos este dato en la tabla. Este casillero corresponde al elemento litio en la tabla periódica. Contiene mucha información que debemos aprender a descodificar. Vamos a encontrar siempre un número destacado más grande, que es el número atómico. Luego vamos a encontrar una serie de datos que corresponden a las características físicas, la densidad, el punto de fusión, que nosotros no vamos a utilizar por el momento. También vamos a encontrar otro número, un número decimal, que es la masa atómica relativa. Uno o varios números que corresponden al número de oxidación. Por supuesto, el símbolo químico del elemento, los datos de la configuración electrónica que más adelante vamos a ver y el nombre del elemento. ¿Qué datos necesitamos nosotros para trabajar ahora en este momento en química con este tema? El número atómico, el símbolo químico y el nombre del elemento.
Cualquier tabla periódica que consigamos, ya sea que esté en internet, hay aplicaciones para celular, que la compremos en el kiosco o que esté en los libros, tienen los mismos datos. ¿En qué se diferencia una de la otra? Tal vez en el color, en el tamaño de la letra, en el tipo de letra, pero eso depende de la editorial que haya hecho la impresión. Pero los datos que encontramos, especialmente para esta materia química, van a ser los mismos. Vamos a ver, por ejemplo, que en todas las tablas periódicas vamos a tener aparte, separado, un cuadradito, un casillero, con las referencias de los datos que encontramos en el resto de los casilleros de los elementos. Por ejemplo, el número atómico, que siempre, como les dije, es un número entero y grande que figura destacado en algún sector de la tabla. El símbolo, el elemento químico, ¿sí? Como se llama, la masa atómica relativa, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en cualquier tabla periódica. Volvamos con el ejemplo del litio. Ya sabemos, porque aprendimos, que ese número destacado en cada casillero de cada elemento de la tabla periódica corresponde a lo que llamamos número atómico, al Z del elemento. En el caso del litio, el número atómico es 3. ¿Qué significa? Significa simplemente que si el litio tiene un Z3, tiene 3 protones en sus átomos. El Z de cualquier elemento, el número atómico de cualquier elemento, nos indica la cantidad de protones que tienen los átomos de ese elemento. Vamos a ver qué pasa con el resto de los elementos de la tabla periódica, pero vamos a usar el mismo razonamiento que hicimos con el litio. Vamos a tomar cualquier elemento, por ejemplo, el cobalto. La tabla periódica nos indica que el cobalto tiene un Z, un número atómico 27. ¿Ven cómo está bien resaltado hacia el costado? ¿Qué significa esto? El cobalto tiene un Z27 y esto significa que los átomos de cobalto tienen 27 protones. ¿Ven cómo se repite? Z27, 27 protones. Se repite el mismo número. Vamos a ver con otro elemento, por ejemplo, el bismuto. La tabla periódica nos indica que el bismuto tiene un Z, un número atómico 83. ¿Qué significa esto? Cuando el Z es 83, significa que los átomos de bismuto tienen 83 protones. ¿Ven cómo se repite? Z83, que es este número que encontramos, el número atómico, significa que tiene 83 protones. Vamos a hacer el mismo razonamiento con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, con el titanio. Miren, acá tenemos el titanio. La tabla periódica nos indica que el titanio tiene un Z, un número atómico igual a 22. ¿Qué significa? Que los átomos de titanio tienen 22 protones. Con cualquier otro. A ver, vamos a ver con el lantano. Acá tenemos el lantano. ¿Sí? Están taladrando al lado de mi casa. El lantano tiene un número atómico 57. Eso significa que los átomos de lantano tienen 57 protones. ¿Ven cómo el número atómico me va a dar la cantidad de protones que tiene un átomo? Vamos a ver ahora qué ocurre con las otras partículas subatómicas, porque hasta ahora hablamos de los protones, nada más. Y para eso vamos a volver con nuestro amigo Don Litio, del cual ya sabemos que tiene un Z3, un número atómico 3, y que eso nos indica la cantidad de protones que tiene. Z3 para el litio significa que sus átomos tienen 3 protones. Pero el átomo completo, con todas sus partículas, es eléctricamente neutro, es decir, no tiene carga eléctrica. Esto ocurre porque la cantidad de protones, que son las cargas positivas de los átomos, es igual a la cantidad de electrones, que son las cargas negativas. Es decir, las cargas positivas se compensan o se neutralizan con las cargas negativas. Entonces, si el átomo de litio tiene 3 protones, también tiene 3 electrones para compensar sus cargas. Vamos a volver a ver otros ejemplos. Vamos a volver con los mismos de antes. Por ejemplo, el cobalto. Ya sabemos que el cobalto tiene un Z igual a 27 y eso significaba que tenía 27 protones y que tiene también 27 electrones. Es decir, los 27 protones del cobalto que son positivos se compensan con los 27 electrones de ese mismo átomo que son negativos.
27 positivos y 27 negativos me da una carga de 0. Esto es como cuando hacemos matemática. Si nosotros ponemos más 27, que estarían representando a los protones, menos 27, que estarían representando a los electrones, esa cuenta nos da 0. De la misma manera tenemos que pensar esta cuestión de las cargas positivas y negativas. Vamos a ver otro ejemplo. Habíamos estado con el bismuto. El bismuto tiene un número atómico, un Z83. Ese dato nos sirve para saber que los átomos de bismuto tienen 83 protones y tienen 83 electrones. ¿Ven? Cuando nosotros hablamos de átomos, que son partículas eléctricamente neutras, siempre decimos que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Es decir, la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Si tomamos los ejemplos anteriores, por ejemplo, el titanio tiene un Z22, significa que tiene 22 protones y 22 electrones. Habíamos hablado también del lantano, que tiene un Z57, significa que los átomos de lantano tienen 57 protones y 57 electrones. Si escribimos esto que aprendimos recién como una fórmula matemática, nos quedaría así. Z, es decir, el número atómico, es igual a la cantidad de protones, que es igual a la cantidad de electrones. Acá lo vemos, ¿ven? El número atómico indica la cantidad de protones de un átomo, que es igual a la cantidad de electrones de ese mismo átomo. Por ejemplo, acá tenemos el elemento magnesio. Si nosotros vemos en la tabla periódica nos indica que el magnesio tiene un número atómico, un Z igual a 12. Z igual a 12 significa que los átomos de magnesio tienen 12 protones y 12 electrones. Acá tenemos el ejemplo del oro, que es un elemento muy conocido. Y la tabla periódica nos indica que el Z, el número atómico del oro, es 79. Z79 significa que los átomos de oro tienen 79 protones y 79 electrones. Como verán, Z, cantidad de protones y cantidad de electrones, es el mismo número. Bueno, ya hablamos de los protones y de los electrones, pero nos están faltando los neutrones. Los neutrones son partículas que se encuentran en el núcleo junto con los protones. ¿Se acuerdan que dijimos que el núcleo está formado por protones y neutrones? Definimos entonces otro numerito interesante, que es el número másico. Se denomina número másico a la cantidad de protones y de neutrones que contiene un átomo. Y se representa con la letra A mayúscula. Ojo no confundirse, porque acá es exactamente al revés. El número atómico, que empieza con A, se representa con la letra Z mayúscula. Y el número másico se representa con la letra A mayúscula. Es fácil confundirse. Si escribimos todo lo que vimos hasta ahora sobre el número másico como una fórmula matemática, nos quedaría así. El número másico, representado por la letra A, es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Esta fórmula nos va a servir para poder calcular la cantidad de partículas subatómicas que tiene un átomo. Volvamos al litio. Ya sabemos que el Z, el número atómico del litio, es 3. Pero aparece ahora este nuevo número que se llama número másico, que se representa con la letra mayúscula A y que es, para el caso del litio, 7. Ese valor de número másico se los voy a dar yo, pero les cuento que es muy parecido siempre a este valor que aparece en la tabla periódica, que es el valor de la masa atómica relativa. ¿Ven? En la tabla periódica dice que la masa atómica relativa del litio es 6,941 y yo les estoy diciendo que el número másico es 7. Ven que hay una cierta relación entre la palabra másico, que viene de masa, y la masa atómica relativa. Tiene una explicación que más adelante vamos a ver. Con estos datos podemos saber cuántos protones, electrones y neutrones tiene el átomo de litio. Y ahora vamos a ver cómo se calculan.
Este cálculo lo vamos a hacer, pero ya lo conocemos. Z es igual a la cantidad de protones, que es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, si el litio tiene un Z3, significa que tiene 3 protones y 3 electrones. Solamente nos falta calcular cuántos neutrones tiene el litio. Vamos ahora a calcular la cantidad de neutrones, que es un poco más complejo, pero no es imposible. Para ello tenemos que conocer un valor que es fundamental, que es el número másico, que en este caso para el litio es 7. Y también sabemos, porque ya lo calculamos anteriormente a través del número Z, que el átomo de litio tiene 3 protones. Con esos dos datos nosotros vamos a trabajar con una fórmula para calcular la cantidad de neutrones. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula del número másico, que ya vimos anteriormente, A es igual a protones más neutrones. Reemplazamos con los datos que tenemos. Tenemos el dato de A, que es 7, y tenemos el dato de los protones, que es 3. Entonces, reemplazamos. Donde dice A, ponemos el 7, y donde dice protones, ponemos los 3 protones. ¿Qué nos queda como incógnita? La cantidad de neutrones. Y tal como haríamos en matemática, convertimos esta fórmula en una ecuación, donde tenemos una incógnita que en este caso son los neutrones y que debemos despejar. ¿Cómo haríamos en matemáticas? Tenemos que dejar los neutrones solos, entonces pasamos los protones que están sumando, lo pasaríamos al otro miembro restando. ¿Cómo nos queda? Los neutrones es igual a 7, que es el número másico, menos 3 protones. 7 menos 3 nos da 4. 4, que es el valor que hallamos, es la cantidad de neutrones que nosotros encontramos para el litio. Con todas estas operaciones nosotros llegamos a la conclusión que cada átomo de litio tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones. Si nosotros queremos calcular la cantidad de neutrones, podemos hacer la siguiente operación. La cantidad de neutrones es igual a A, que es el número másico, menos la cantidad de protones. Pero nosotros sabemos que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, así que puede ser que no tengamos los protones como dato, pero tengamos los electrones. Entonces también podemos usar esta fórmula. Neutrones es igual a A menos electrones. ¿Ven cómo acá protones y electrones, hacer el mismo número, lo puedo usar indistintamente? Pero nosotros sabemos que la cantidad de protones corresponde al Z de cada átomo. Entonces, también podemos usar esta fórmula. La cantidad de neutrones es igual a A menos Z, ya que protones, electrones y Z siempre es el mismo número. Supongamos que ahora tenemos como datos el número másico A y la cantidad de neutrones, y queremos calcular la cantidad de protones para también después calcular la cantidad de electrones, ya que protones y electrones lleva el mismo número. Usamos el mismo criterio, la misma fórmula, que es la fórmula del número másico, pero esta vuelta despejamos los protones porque es el dato que nos falta. Entonces nos va a quedar que protones es igual a número másico menos neutrones. Veamos con el ejemplo del magnesio. Tiene un Z12 y un número másico, un A24. Con el Z12, con el número atómico, nosotros obtenemos los datos de los protones y los electrones. Un Z12 nos indica que ese átomo tiene 12 protones y 12 electrones. Ahora vamos a calcular los neutrones. Nosotros sabemos que el A es 24, el número másico es 24. Entonces hacemos número másico, 24 menos 12, que son la cantidad de protones, y nos da 12. Ese 12 corresponde a la cantidad de neutrones. Puede pasar en algunos casos, como el magnesio, que se repitan las mismas cantidades, como en este caso, 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones. Pero esto no es lo usual. Tenemos acá otro ejemplo, que es el del oro, que ya lo trabajamos. El oro tiene un Z79, como lo vemos acá en la tabla periódica, y un número másico A igual a 197. Con el Z, como siempre, calculamos la cantidad de protones y electrones, que nos da 79 protones y 79 electrones.
Con el dato del número másico A, 197, calculamos la cantidad de neutrones, haciendo la siguiente cuenta. El número másico A, 197, menos la cantidad de protones, nos da 118. 118 son los neutrones. Entonces, al hacer estas cuentas, nosotros podemos llegar a la conclusión que los átomos de oro tienen 79 protones, 79 electrones y 118 neutrones. Creo que hay uno que sabe hacia dónde vamos. Vamos a completar el típico cuadro con las cantidades de partículas subatómicas. En ese cuadro hay 5 columnas. Una columna que corresponde al número atómico, Z, la que corresponde al número másico, A, la que corresponde a la cantidad de protones, neutrones y electrones. Suponemos que en este caso tenemos el número Z igual a 4 y el A igual a 9. Estos son los datos de los átomos que tenemos, sobre los cuales tenemos que calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones, que son los datos que nos faltan. Con el Z, con el número atómico, en este caso que es 4, ya conocemos la cantidad de protones, ya que Z y la cantidad de protones es el mismo número, 4. Y con este número de cantidad de protones, conocemos también la cantidad de electrones, que también es 4. Recuerden que Z, es decir, el número atómico, la cantidad de protones y la cantidad de electrones siempre son los mismos números. Nos queda ahora calcular la cantidad de neutrones y vamos a usar entonces la fórmula de número másico, pero despejando los neutrones. Tenemos que los neutrones es igual al número másico menos el Z o los protones o los electrones, depende de lo que tengamos. En este caso podemos usar el Z. Entonces el cálculo es el siguiente. Neutrones es igual a 9, que es el número másico, menos 4, que es el Z, me da 5. Y con eso completamos el cuadro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora en la tabla tenemos el número Z, el número atómico y la cantidad de neutrones. Esto es otro átomo distinto al anterior. Recuerden que siempre les van a dar dos datos, ¿sí? Hay que completar 5 columnas, a veces son un poquito más porque incluye el símbolo químico, el nombre del elemento, pero nosotros vamos a usar lo básico, que son estas 5 columnas. Entonces, como siempre, debemos empezar por lo más fácil y mi recomendación es que empiecen con la relación entre el número atómico, el Z, que en este caso es 9, con los protones. Sabiendo que el Z es 9, voy a poder completar la cantidad de protones porque se repite el mismo número, que en este caso es 9. Y sabiendo que tengo 9 protones, voy a completar la cantidad de electrones porque también sé que es la misma y que es 9. Recuerde que los protones que tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa tienen que estar en la misma cantidad porque así las cargas se compensan y el átomo termina siendo neutro. Nos queda por averiguar cuál es el número másico. El número másico lo averiguo con la fórmula del número másico, que es protones más neutrones. Tengo los datos de los protones, tengo los datos de los neutrones y solamente tengo que sumar. 9 protones más 10 neutrones me da un valor de 19. Y ese 19 es el valor del número másico. Y con eso completo la tabla. A ver, un tercer ejemplo. Acá no nos dan Z ni A, pero nos dan la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Como siempre les recomiendo comenzar con el Z, protones y electrones, que es el mismo número, se repite el mismo número. Así que si sé la cantidad de protones, sé el Z, porque es el mismo número y sería 19. Y si sé la cantidad de protones, también sé los electrones, ya que se repite el mismo número y es 19. Nos queda por calcular A, el número másico. Volvemos a usar la fórmula de número másico. Número másico es protones más neutrones. En este caso, 19 más 20 es 39. Y con eso completamos el cuadro. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido.
Tómenselo con calma. Es un tema que asusta, pero no es difícil. Si ustedes empiezan a verlo y a tratar de hacer estos ejercicios que vimos en las últimas diapositivas, van a ver que no es tan complicado y se resuelve simplemente con sumas y restas. En estos días les voy a enviar un cuadro que es esto mismo que vimos, pero un poco más grande para que ustedes lo puedan completar, y esa va a ser la actividad de la segunda clase de química. Así que nos vemos pronto y espero que estén muy bien.